Ahora nosotros vamos a resolver ejercicios donde tenemos que utilizar la regla de la suma, la regla de la resta, o la regla del producto, o la regla del cociente. Les voy a mostrar la fórmula. Le pueden ir sacando una captura. Todos los ejercicios que nosotros hemos resuelto anteriormente son monomios. ¿Qué significa que sean monomios? Es decir, es un solo término. Nunca hemos presenciado una suma o una resta o un producto o una división. Si ustedes revisan todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, son monomios. Pero ¿qué ocurre si vos tenés un binomio o un trinomio, etcétera? ¿Sí? Es decir, esta regla se puede utilizar cuando vos tenés la suma de dos funciones, pero si vos tenés la suma de tres funciones también sirve. O sea, yo te puedo dar la suma de 5 funciones y vos vas a utilizar la misma regla, la regla de la suma. ¿Qué dice la regla de suma? Si vos tenés dos funciones sumando dos o más, ¿cuál es su derivada? Es la derivada de cada función, mejor dicho, es la suma de la derivada de cada función. Y lo mismo ocurre con la resta, ¿sí? Acá yo estoy, digamos, reduciendo el ejemplo únicamente con dos funciones, pero pueden ser más. Si acá existiera, por ejemplo, menos h, entonces vos tenés que agregar acá menos h'. ¿Sí? A eso me refiero. O sea, acá y acá vos podés agregar más términos, ya sean sumando o restando. Ahora, probablemente algunos o alguna de ustedes se estará preguntando, Isaías, ¿y puede haber una combinación? Es decir, ¿puedo tener dentro de una misma función suma y restas? Sí, eso también. Entonces, ¿cómo se resuelve? De la misma manera. ¿Sí? Si vos tenés una suma o una resta, voy a mostrarles con un ejemplo. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos lo siguiente, f más g más h, y te pido calcular su derivada, esto es f' más g' más h'. Lo mismo ocurre con la resta, f menos g menos h'. Esto es igual, f' menos g' menos h'. Ahora, si vos tenés f más g menos h y te pido calcular su derivada, acordate que este es el símbolo prima, no es un 1. Esto es f' más g' menos h'. Y así sucesivamente. ¿Sí? Tengan presente esto. Donde tenés que tener mucho cuidado es en la resta, porque ha ocurrido en los exámenes, por ejemplo, ustedes tienen esta suma, te pido calcular su derivada, y algunos hacen lo siguiente, g' más f'. Bueno, no te cambia el resultado, porque en la suma no interesa el orden. 7 más 8 es igual a 8 más 7. Pero ¿qué ocurre en la resta? Entonces, a veces yo te pido calcular esto y ustedes hacen lo siguiente. G' menos f'. No es lo mismo. No es lo mismo en la resta. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. En la suma no interesa el orden. ¿Sí? Pero en la resta hay que tener mucho cuidado. Bien. Son unos comentarios de los errores más comunes que ustedes cometen o que yo he cometido también en mi época de estudiante. Todos hemos pasado por eso. Bien, ahora veamos las otras dos reglas, la regla del producto y la regla del cociente. ¿Qué nos dice la regla del producto? Si querés calcular la derivada, ojo que este es el símbolo prima, si querés calcular la derivada de f multiplicado por g, recuerden que son dos funciones, después les va a quedar más claro con los ejemplos, es lo siguiente, es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar. Acá quiero resaltar algo. Cuando
nosotros tengamos un producto, siempre voy a mencionar como que este es el primero, este es el segundo, ¿sí? Es una costumbre. Entonces, la derivada de f por g es igual. La derivada del primero por el segundo sin derivar, porque no tiene el símbolo prima. Más, acá siempre es una suma. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En cambio, si vos tenés una división y quieres calcular su derivada, tienes que utilizar la regla del cociente. Acá sí es totalmente distinto, ¿no? Acá nos dice que esto es igual a la derivada del primero, es decir, la derivada del numerador, pero siempre lo vamos a mencionar como primero porque el numerador como que se me hace muy extenso para pronunciarlo. Esto es igual la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el segundo al cuadrado. Ojo, en el denominador no aparece el símbolo prima. Al comienzo uno comete ese error de agregar un símbolo prima en el denominador y termina calculando la derivada en el denominador. No, no cometan ese error, ¿sí? En el denominador no va el símbolo prima. ¿Y eso por qué? Por fórmula. Obviamente todo esto tiene una demostración, pero la demostración no lo vamos a ver. Recuerden que esta materia, más que todo para que ustedes conozcan cuáles son las herramientas matemáticas para resolver estos ejercicios y cómo usarlo. En esta materia no es para ver demostraciones, por qué esto es igual a esto, porque a veces me preguntan, pero ¿por qué? Tiene su explicación, tiene su demostración, etcétera, pero eso no se ve en esta materia, ¿sí? Eso es para estudiantes de ciencias exactas e ingenierías. Bien, entonces ahora vamos a resolver ejemplos utilizando estas reglas. Ejemplo número 17. Profe, ¿Sí? ¿puede poner un segundito de nuevo las reglas que no llegué a hacer Sí. la captura de pantalla? Me avisas para mostrarte los otros. Listo, muchas gracias. No, de nada. Bien, entonces vamos con el ejercicio o ejemplo número 17. ¿Qué ocurre si tenemos la siguiente función? F de x es igual a x más 2. Entonces, ahora te pido calcular su derivada. No vas a utilizar desde un inicio las derivadas por tabla, porque acá vos sí tenés una operación. Es la suma. Siempre hay que preguntarse, para este tipo de tema, en derivadas hay que preguntarse, ¿tengo alguna suma, una resta, o un producto, una división? Y en este caso, tenés una suma. Entonces, utilizás la regla de la suma. Su mismo nombre lo dice. Entonces, esto es f' de x es igual. Lo voy a hacer paso por paso. La derivada del primero más la derivada del segundo. Y lo voy a encerrar entre paréntesis. Esto después ustedes no es necesario que lo hagan. Lo van a hacer de forma inmediata ustedes, mentalmente. ¿Sí? Para aquellos y aquellas que ya conocen este tema, bueno, perfecto. Hoy nos vamos a concentrar en todo lo básico, ¿sí? Ya para la próxima clase hacemos ejercicios más complejos. Esto es f'. Ahora, te olvidas de la regla de la suma. La regla de la suma ya cumplió con su función. Listo, te olvidas de esto. ¿Qué viene ahora? Las derivadas por tabla. ¿Sí? ¿A qué es igual la derivada de x? Recordemos, esto es igual a 1. ¿A qué es igual la derivada de 2? Recuerden que la derivada de una constante vale 0. 1 más 0, 1. Listo. ¿A qué es igual la derivada de x más 2? 1. No existe, digamos, un orden. Si yo tengo que encarar el ejercicio con la regla de la suma, de la resta o derivadas por tabla, después viene derivada por regla de cadena, que es lo que vamos a ver también. Uno tiene que ver frente a qué tipo de situación está, ¿sí? Reconocer esto. Ahora, otra cosa. Acá directamente he utilizado la regla de suma porque
todo esto está elevado a la 1. Después me van a entender a qué me refiero. Cuando la expresión matemática, ya sea que vos tengas una suma, una resta, un producto o un cociente, cuando esta expresión matemática está elevado a la 1, utilizas cualquiera de esas reglas. Pero si esta expresión matemática está elevado a un exponente distinto a 1, utilizas regla de la cadena. Después me van a entender. ¿Sí? No los quiero enredar ahora. Ejemplo número 18. Tenemos la siguiente función. F de x es igual logaritmo natural de x más e a la x. La operación que predomina es la suma. Entonces utilizas la regla de la suma. F' es igual. Calculas primero la derivada del logaritmo natural de x. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo natural de x? Eso es igual a 1 sobre x. Derivada por tabla. Entonces, esto es igual a 1 sobre x. ¿A qué es igual más? ¿A qué es igual la derivada de e a la x? La derivada de e a la x es e a la x. Listo, tenemos resuelto el ejercicio. Ahora, bueno, esto sí les podría venir en los exámenes, una suma de dos funciones, pero un poco más complejo, ahora no está tan complejo. Pero bueno, vamos a suponer que nos aparece este ejercicio y lo calculas, ¿sí? Con la regla de la suma y listo. Buscar las alternativas, pero no te aparece. Entonces vos te pones a pensar y tratar de buscar el error. Pero no es tanto ese el problema, no es que existe un error, sino que probablemente tenés que seguir desarrollando el ejercicio para llegar a alguna de las alternativas. Por ejemplo, acá tenés una suma. Si bien es cierto, estos dos términos no se pueden sumar, porque esta es una fracción y este es un número, ¿sí? Entre comillas, un número entero, entre comillas, ¿sí? Entonces, en sí, se podrían sumar, pero tenés que utilizar el común denominador. Entonces, les va a quedar expresado de la siguiente forma. O mejor dicho, nosotros lo habíamos mencionado en la primera parte de la materia como el método de carita feliz. Esto es 1 más x por e a la x dividido por x. Listo. Les puede aparecer en el examen esta expresión o esta otra expresión. Si alguno de ustedes se perdió, revisen como un denominador o el método de carita feliz. Lo voy a escribir acá. Si vos tenés a sobre b más c sobre d, esto es igual a por d más b por c dividido b por d. ¿Sí? Listo. Esto que está acá es lo que utilicé en este ejercicio. Carita feliz. Lo que se le conoce formalmente como común denominador. Continuamos. Vamos con el ejemplo número 19. Ahora veamos algunos ejercicios donde nosotros tenemos que utilizar la otra regla de la resta. Ejemplo número 19. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a x al cubo menos la raíz cuadrada de x. Bien, acá tenemos una resta de dos funciones. Entonces, si querés calcular la derivada, esto es igual a la derivada del primero. La derivada de x al cubo es igual a 3 por x al cuadrado. Si no me entiende, revisen su derivada por tabla, la fórmula número 3, ¿sí? Les tiene que quedar esto. Menos, ahora, esto que está acá también es una derivada por tabla, ¿sí? Esto es igual a 1 dividido 2 por la raíz cuadrada de x.
Bueno, yo me lo sé de memoria también. Listo. Ahora, nosotros podemos hacer lo mismo que hemos hecho en el ejercicio número 18, es decir, utilizar como un denominador. Sí, acá también es posible. ¿Es más complejo? Sí, es más complejo. Esto se lo dejo como tarea para ustedes, ¿sí? Bien, vamos con el ejemplo número 20. Si tenemos la siguiente función, esto es igual seno de x menos coseno de x. Bien, no hemos hecho ejemplos con funciones trigonométricas, así que es momento de utilizarlas. Nosotros tenemos la siguiente función, f de x igual seno de x menos coseno de x. Entonces, como querés calcular su derivada, y acá tenés una resta, entonces es la resta de la derivada de cada término. Vamos a utilizar la regla de la resta. F' es igual. La derivada de seno de x, recordemos, su derivada por tabla, es coseno de x. Lo pueden revisar, ¿sí? Menos. ¿A qué es igual la derivada de coseno de x? Según la fórmula que les acabo de dar, esto es igual a menos seno de x. Listo. F' de x es igual coseno de x, menos por menos resulta más. Listo. ¿Esto se puede reducir? No se puede reducir. Acá. Algunos dicen, bueno, yo puedo sacar factor común de x. No, eso no existe. Recuerden que el x es su argumento, ¿sí? No podés sacar factor común de x porque la x no está multiplicando a seno y a coseno. X es el argumento, ¿sí? Bien, quise hacer esta aclaración porque probablemente alguno o alguna lo pensó y eso no existe. Siempre hago comentario de, digamos, de consulta de cuatrimestres anteriores, ¿sí? Que digamos, los errores más comunes. Sigamos con más ejemplos. Espero se esté comprendiendo. Es fundamental que se entienda todo esto porque cada vez se va a ir complicando. Nos quedan aún 2 clases más de derivadas. Se va a ir complicando más. Ejemplo número 21. Si tenemos la siguiente función, f de x es igual a x multiplicado por e a la x. Bien, acá nosotros tenemos un producto. Salta a la vista qué fórmula es lo que nosotros vamos a utilizar. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es la regla del producto. Ahora les voy a mostrar. Tenemos una multiplicación, entonces utilizas la regla del producto. F' es igual, una aclaración, no se confundan esta F con esta F. Acá, qué sé yo, a ver, pensarlo como que es otra letra, H de X, algo así, ¿sí? Esta F es X y G es E a la X. Bien. Entonces, ¿qué nos dice la regla del producto? Esto es igual. La derivada del primero. El primero es X. Acá lo voy a hacer paso por paso, ¿sí? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Lo voy a encerrar entre paréntesis. Vuelvo a repetir. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Estoy siguiendo la regla del producto. Ahora te olvidas de la regla del producto y lo más probable es que te quede una derivada por tabla. Otra pregunta que uno se hace cuando ve este tema, ¿sí? Me voy a incluir obviamente, es ¿y cuándo termina el ejercicio? O sea, ¿cómo sé?
que, digamos, ya tengo resuelto el ejercicio. El ejercicio termina cuando en la segunda parte desaparece el símbolo prima. O sea, este símbolo prima nunca va a desaparecer, el primero, obviamente, no va a desaparecer. Cuando desaparece el símbolo prima es porque ya tenés resuelto el ejercicio. Lo que continúa más que todo es reducir la expresión o representar de otra manera, etcétera. Pero una vez que desaparece el símbolo prima, listo, ya está. Está resuelto el ejercicio. ¿A qué es igual la derivada de x? Esto es una derivada por tabla. La derivada de x es 1. ¿A qué es igual la derivada de e a la x? Recuerden que eso vale e a la x. Es lo mismo. Entonces, f' de x es igual 1 por e a la x, más x por e a la x. Listo. Bien, acá ha concluido el ejercicio porque ya desapareció el símbolo prima. Está resuelto. Solo que, bueno, yo acá hice un paso más, quizás innecesario porque uno multiplicado por cualquier número es el mismo número. Bien, ahora, entonces te pones a buscar dentro de las alternativas y no te aparece. Entonces, trata de reducirlo. Por ejemplo, acá podés sacar factor común. ¿Cuál es el factor que se repite? E a la x. Esto es igual. F' de x es igual. Sacás factor común de e a la x. ¿Cómo lo podés corroborar? Bueno, utilizás la propiedad Te hago una distributiva. pregunta. Sí, decime. Vio que en la parte que usted puso el anteúltimo, la anteúltima fila, la X no quedaría como cero. Cero. No, no, porque acá no estoy derivando este factor. Acá te queda como x. Por ejemplo, acá la derivada de x es 1. Y Sí. este 1 no se convierte en cero porque a este 1 no le estoy calculando su derivada, Ah, está bien. porque no tiene símbolo prima. Ah, está bien. Pero ni siquiera si es por tabla, No, porque, mira, porque en un ejemplo que usted había dicho, que había puesto antes, o sea, cuando había una X sola, quedaba cero, y por eso me quedó la duda. no, cuando es x sola, por ejemplo, la derivada de x es 1. Sí. Lo que vale cero es la derivada de una constante. Entonces, acá yo estoy calculando la derivada de x. La derivada de x vale 1. Listo. Entonces, acá no tenés que volver a calcular su derivada porque no te aparece arriba el símbolo prima. Ah, está bien. Ya entendí. Gracias. No, de nada. Bien, perfecto. Después ustedes se van a dar cuenta que, digamos, en algunas ocasiones o en algunos ejercicios sí se va a tener que convertir de cero, pero siempre y cuando te pida, qué sé yo, la derivada de la derivada. Pero no es algo que nosotros no creo que lo vamos a ver en esta materia. Bien, ahora, si ustedes no saben factorizar, traten de ir repasando, porque esto es lo que se ve. Y esto ocurrió también en el examen, en un examen final. El ejercicio eh, era un choclo, ¿sí? Y todos tenían miedo a ese ejercicio, pero ese ejercicio era únicamente utilizar una fórmula y listo. Es más, ni siquiera te pedía calcular la derivada completa, solamente o sea, te pedía el primer paso nada más, o sea, plantear la derivada. Y es un ejercicio que muchos dejaron de resolverlo y bueno, perdieron un punto por ahí. Vamos con otro ejemplo, ejemplo número 22. Ahora nosotros vamos a resolver un ejercicio donde tenemos que utilizar la regla del cociente. F de x es igual a x al cuadrado dividido por e a la x. Tenés una división. Vamos a utilizar la regla del cociente. Esta regla que está acá.
F es x al cuadrado, g es e a la x, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta fórmula, porque queremos calcular su derivada. F' de x es igual. Según la regla de cociente es igual a la derivada del primero. Recuerden que el primero es x al cuadrado. Entonces calculas la derivada de x al cuadrado. Por el segundo sin derivar. El segundo es e a la x. Recuerden que para mí siempre f es el primero y g es el segundo. Así siempre lo menciono por costumbre. Menos, siguiendo la fórmula, f, es decir, menos el primero sin derivar. El primero es x al cuadrado. Entonces, como el primero va sin derivar, no agregas el símbolo prima. Ahora el segundo, por la derivada del segundo, perdón. Por la derivada del segundo. Recuerden que este es un símbolo prima. Creo que ya a estas alturas están familiarizados con el símbolo prima. No creo que lo estén confundiendo con el 1. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. El denominador es e a la x. Y todo esto elevado al cuadrado. Listo. Terminó la regla del cociente. Ahora, lo más probable es que tenga derivadas por tabla, ¿sí? Pero no siempre va a ocurrir eso, porque puede ser que te quede ejercicios para que vos utilices la derivada por tabla o podés utilizar las derivadas por regla de cadena, que es lo que también vamos a ver. Por ahora, únicamente nos está quedando derivadas por tabla porque es lo único que les he enseñado hasta ahora. F' es igual. La derivada de x al cuadrado, esto es una derivada por tabla. Esto es 2x. Si no lo recuerdan, revisen su fórmula. Menos x al cuadrado. La derivada de e a la x es igual a e a la x. Es la misma. Todo esto dividido por e. 2 por x, 2x. Recuerden que siempre se multiplica. Bien, y tenemos resuelto el ejercicio. Esta expresión es la derivada de esta función. Está resuelto. ¿Por qué? Porque no aparece el símbolo prima. O sea, esta es la respuesta. Ahora hay que tratar de reducirlo. Bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, en el numerador podés sacar factor común de x multiplicado por e a la x. ¿Sí? Un segundo, voy a cerrar la pantalla que me informa que me queda 10 minutos. Bien. Observemos que acá tenemos una x y acá también tenemos una x. F' es igual. Vamos a sacar factor común. Practiquen mucho. Si les cuesta sacar factor común, practiquen, ¿sí? Revisen eso, por favor. Revisen el finde porque les va a servir de mucho para los exámenes. Entonces, sacar factor común de x por e a la x. Abrís paréntesis, 2 menos x. Todo esto dividido por e a la 2x. He sacado factor común de e multiplicado por e a la x. Para corroborar que es correcto, bueno, multiplicas todo esto por esto, te va a quedar esta expresión. Luego multiplicas esto por menos x y te queda esta otra expresión. Bien, ¿por qué saqué factor común? Porque arriba tengo el e y abajo también. Entonces vos podés simplificar. Por ejemplo, acá tenés e a la x y abajo tenés e elevado a la 2x. Entonces podés cancelar una x. Esto es igual x por 2 menos x dividido por e a la x. Listo. Y tenemos resuelto el ejercicio. Dejo unos segundos para que termine de copiar. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer antes de entrar a derivadas por regla de la cadena. Bien, me parece que no hay consultas. Igual, la próxima clase Yo tengo vamos... una consulta. Sí, decime.
¿Por qué cuando suprimís la X, a la X se va la E directamente? ¿Cómo sería? X arriba en el denominador. Sí, bien, por lo siguiente. Acá vos tenés e a la x y el denominador, realmente esto vos lo separás en dos. Por ejemplo, te queda e a la x por e a la x. Ay, ya está, ahí ya lo vi, sí, ya lo vi. Perfecto. Ok, perfecto. Saco uno, perfecto, ya está. Gracias. No, de nada. Traten de no quedarse con dudas. Bien, si no hay más consultas, vamos con regla de la cadena, ¿sí? Tampoco se confíen porque ahora estamos haciendo ejercicios fáciles. Lo que necesito es que se entienda. Y el fin de, traten de resolver los ejercicios de la guía 5. Traten de resolver los ejercicios a partir del número 2. Antes que me olvide, con respecto a la guía 5, que corresponde a derivadas, traten de resolver del número 2 hacia adelante. Número 2, el 3, el 4 y el 5, si no me equivoco. El 1 no le den bola, ¿sí? El 1 no, porque el 1 lo tenés que resolver con la fórmula que ustedes vieron en el video que les pasé por el grupo. Y eso es algo que no lo vamos a saber porque prefiero aprovechar en otras cosas porque eso nunca nosotros lo vamos a preguntar en los exámenes. ¿Sí? Es una manera, digamos, formal para que ustedes vean de dónde surge todo, pero nos va a demandar tiempo y es complejo entenderlo. Entonces, el tema es que como es complejo y tampoco lo consideramos para el examen, entonces a mi criterio no lo he considerado. ¿Sí? Vamos con regla de la cadena. Traten de sacarle una captura. ¿Cuál es la diferencia entre regla de la cadena y derivadas por tabla? Observen primero una pequeña diferencia. Cuando nosotros estamos en regla de la cadena, o mejor dicho, cuando utilizas regla de la cadena, el símbolo prima no desaparece. Mira, acá tenés el símbolo prima y acá también lo tenés. No desaparece. No es como los ejercicios, no, perdón, no es como las derivadas por tabla. Mira, las derivadas por tabla, en el primer miembro está el símbolo prima. En el segundo miembro no aparece el símbolo prima. El objetivo es que desaparezca el símbolo prima. ¿Por qué recibe el nombre de regla de la cadena? Porque el símbolo prima no desaparece desde un inicio. Como que su mismo nombre lo dice, es una cadena. ¿Sí? Observen, en ningún momento desaparece el símbolo prima. Siempre está. Luego, a ver, ocurre lo siguiente, chicos, chicas. Les vamos a dar un ejercicio y te vamos a pedir calcular la derivada. Y vos tenés que ver si ese ejercicio lo encarás con alguna regla, es decir, con regla de la suma, resta, del producto o del cociente, o con regla de la cadena. Pero en todos los ejercicios, al final, siempre vas a utilizar la derivada por tabla. Eso lo van a ver después, ¿sí? Se van a dar cuenta de eso, se van a percatar de eso ustedes mismos. Les muestro las otras fórmulas para que les saquen una captura y poder comenzar con los ejemplos. Otra diferencia que ustedes ya lo notaron es lo siguiente. No aparece la X, aparece una U. ¿Y quién es U? U, de ahora en adelante, cuando nosotros también veamos el tema de integrales, también utilizo la misma letra. Utilizo también la letra U. U es cualquier expresión matemática, incluida la X. Vuelvo a repetir. U es cualquier expresión matemática, incluida la X. Conclusión. Las derivadas por tabla se desprenden de las derivadas de regla de la cadena. Es decir, son un caso particular. Solo que siempre se les empieza por explicar derivadas por tabla para que ustedes entiendan la metodología, porque es básico. Porque si yo únicamente les comienzo explicando por regla de la cadena, muchos y muchas no me van a entender, ¿sí? Por esa razón que
tomé el tiempo de hacer ejercicio por ejercicio las derivadas por tabla, para que entienda. Porque si me voy desde un inicio con regla cadena, muchos y muchas se van a perder. Es más, probablemente no tuviera alumnos ahora mismo. Bien. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 23. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función. F de x es igual x más 5 elevado al cuadrado. Un error garrafal es pensar en utilizar la regla de la suma. Me dicen, Isaías, vos me dijiste que como yo tengo acá una suma, entonces tengo que utilizar la regla de suma. Eso es cierto, pero fíjate que toda esta expresión matemática está elevado al cuadrado, entonces cambia. Acordate que yo les dije antes, cuando estábamos utilizando la regla de suma, de la resta, del producto del cociente, todas esas expresiones están elevadas a la 1. Si ustedes se dan cuenta, después revísenlo, obviamente después lo revisen, digamos, esos ejercicios, y me dan cuenta que todos están elevados a la 1. Entonces, como esta expresión matemática está elevada al cuadrado, no puedes utilizar la regla de la, perdón, no puedes utilizar derivada por tabla. Lo que tienes que utilizar es regla de la cadena. Por lo siguiente, la derivada por tabla te sirve cuando la base es x. Acá vos no tenés una base x, la base es x más 5. Recuerden que u es cualquier expresión matemática. U podría ser x o cualquier otra expresión. Entonces, acá está descartado la derivada por tabla, porque la derivada por tabla funciona cuando la base es x. Si la base fuera menos x, deja de ser tabla y se convierte en regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, u es x más 5. ¿Y quién es n? N es 2. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo me percato de eso y sé que tengo que utilizar regla de la cadena. Y lo vamos a resolver al regreso porque me queda prácticamente un minuto. Voy a enviar el último enlace de Zoom.